Buenos días amigos de Comentario Express. Para hoy hemos preparado más que nada un mensaje a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras fuerzas policiales. Ya anteriormente habíamos manifestado que existen los poderes de facto. Y esos poderes de facto son gravitantes para una salida y alternativa de nuestro país que se encuentra en caos, en crisis, y podemos resolverlos nosotros, los peruanos. Y empezamos esto, yo quisiera presentar basado en un personaje, Lyndon LaRouche, un personaje pensador, filósofo, político y cristiano también, que se antepuso a toda esta situación que no solamente el Perú vive, sino toda América y parte del mundo. Ahora, ¿cómo se llama este libro? El complot para aniquilar las Fuerzas Armadas y a las naciones de Iberoamérica. Este personaje era un visionario en verdad, porque hace más de 30 años que venía diciendo estas cosas que iban a ocurrir. Este político de Estados Unidos pues se enfrentó justamente a esas castas elitistas del mal de Bush, Clinton y tantos autoridades de organismos internacionales que justamente buscaban desarrollar toda esta situación. ¿Por qué es que nosotros estamos hablando ahora sobre este libro? Porque justamente queremos advertir a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales el sentido y el propósito de ser eliminados. Bien, por eso es que vamos a sostener nosotros que este proceso de mentira, que también lo usan los comunistas, los trasnochados comunistas, porque hay doble comunismo, que eso lo vamos a ver también. Ahora bien, vamos a sostener esto del proceso de mentira que usan los rojos, basado en este libro. Este libro nos habla muy bien de lo que era Sendero Luminoso, el MRTA, las fuerzas guerrilleras del continente, las acciones habidas que eran consentidas por los poderosos y las élites de Estados Unidos y todo ese conglomerado que hoy está dominando el planeta para poder llegar a este extremo de limitar la soberanía, reducir la capacidad de intervención para el interés nacional que tengan las Fuerzas Armadas. Es decir, que sea indiferente a los problemas y situación de lo que pasa en su nación, que sea indiferente al significado de lo que es patria, que sea indiferente a los aspectos vinculados como fenómenos de la corrupción con los derechos humanos. Y aquí es donde quiero entrar, porque todo esto es un contenido maravilloso de un visionario político que incluso habla del mariateguismo. Y como en alguna oportunidad, en uno de los programas, nosotros habíamos hablado de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci era el mejor pensante entre todos los marxistas, comunistas, leninistas y todos. Pero él conoció a Carlos Mariátegui, se juntaron con Carlos Mariátegui, tuvieron reunión. Carlos Mariátegui aprendió de Antonio Gramsci cómo introducir esos pensamientos rojos aquí en el país bajo una frazada cubierta de democracia,
pero usando la democracia para interponer lo que es el socialismo rojo, disfrazado, maquillado, no abierto, y darle un sentido de nacionalista cuando no tenía mucho por qué, porque todo era un pensamiento comunista. Es muy interesante este libro, porque aquí vinieron, incluso estuvieron en el CAEN hace 15 años o 20 quizás, para poder manifestarles, ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación, de la proyección que existen para llegar a los puntos que hoy estamos viendo que pretende Pedro Castillo y el presidente de Colombia, aniquilar a las Fuerzas Armadas. Y esto ha salido recién a través del Instituto Schiller, que justamente con la revista EIR es que sacan este libro y que nos tienen al tanto de lo que está pasando en el mundo. Lo que ocurre es que no podemos nosotros a veces comprender que ya no estamos con el comunismo viejo, el comunismo trasnochado, que algunos necios o duros de mente lo siguen hablando. Ahora hay un comunismo globalizado, un comunismo internacionalizado, pero no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de los derechos humanos, porque la corrupción sí tiene una relación con los derechos humanos. Hay un comunismo trasnochado y un comunismo moderno. El comunismo pasado, marxista-leninista, versaba sobre la lucha de clases, la igualdad de las personas, la distribución de las riquezas para todos iguales, restricciones a las propiedades privadas, ideologías materialistas, pensamientos anticristianos y aniquilamiento de las creencias religiosas, entre otras cosas. Era la lucha contra el capitalismo abusivo y explotador, contra la clase trabajadora. Ahora el comunismo moderno versa sobre lo mismo de manera global, pero bajo la trampa de los derechos humanos, en la que una élite mundial establece un pensamiento único de igualdad para todos, con ideologías irracionales sobre igualdades de personas, de matrimonios, de familias, relativismos, libertades para opinar como les venga en gana. Asimismo, a una educación por igual cuyo contenido lo manejan las élites supermillonarias, con un lenguaje inclusivo y a la obligación de implementar políticas públicas o leyes antinaturales y anticristianas. Todo ello con sentido destructivo de las naciones y con toda pérdida del sentido común, entre otros. Viene a ser el nuevo comunismo imperialista en Occidente, bajo control y fiscalización del nuevo orden mundial. Hace poco, en las Naciones Unidas, se presentó el presidente de Colombia. Y el presidente de Colombia justamente pidió la legalización de la cocaína. Eso es lo que persigue y está visto desde hace 30 años como hoy Biden, recogiendo los pensamientos y acciones de los Rockefeller que financiaron por cuestiones de negocio, como financian también la producción de muchas enfermedades, estuvieron desarrollando un plan global para llegar a estos extremos, como ahora Biden lo está apoyando, que es la legalización de la cocaína, lo cual significa que se retiren las Fuerzas Armadas, que las fuerzas policiales no actúen.
que la degradación de la dignidad humana sea la destrucción de la nación, los intereses de la nación, es el nuevo comunismo que quiere destruirnos. Entonces las Fuerzas Armadas ahora dejan de reconocer la identidad, la historia, la tradición del país, el honor, su gloria, su lucha, su destrucción contra el terrorismo, porque ya sabemos cómo es que estos organismos internacionales han hecho como si fuera una guerra y ellos son presos políticos o ellos son actores políticos de los terroristas o un vínculo de política, cuando simplemente son asesinos, destructores, carniceros. Ese es el terrorismo. Entonces, ¿por qué le conviene destruir a la nación? ¿Por qué le conviene a las Fuerzas Armadas estar alejadas de todo esto? ¿Por qué los estados quieren, según el pensamiento de la nueva élite mundial que busca reducir poblaciones, especialmente en Hispanoamérica, porque consideran pues que los países en vía de desarrollo del tercer mundo más bien es un obstáculo para que ellos puedan adueñarse de todo el planeta y asegurar así lo que es un manejo libre de sus negocios, sus intereses económicos y los intereses que más que nada es reducir la población a nivel mundial. Eso es el pensamiento hoy de esa élite y Biden es el encargado de mantener y apoyar a estos presidentes. Por suerte el Perú no ha tenido un presidente que sepa comunicar, que esté preparado, que esté formado, que pueda asimilar esas enseñanzas. Esa es la suerte del país, porque se comparan en los otros países. El de Colombia es peligrosísimo. Yo siempre les he advertido, un gobierno mentiroso es un gobierno peligroso. Y en los demás países, salvo Brasil con Bolsonaro, está haciendo una resistencia formidable a todo este atropello, invasión de un nuevo imperialismo donde el pensamiento único sucumben a todos, incluyendo a lo que son los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Entonces hay un comunismo viejo y un comunismo nuevo que ahora versa sobre el ataque a los derechos humanos y los hacen pasar aquellas falsedades, aquellas ideologías, aquellas mentiras como los verdaderos derechos humanos. Ya sabemos. Por lo tanto, aquellos que quieran separar la corrupción de esta conexión con los derechos humanos están equivocados. Hace 5 o 6 años, no sé, en una entrevista que me hicieron precisamente cuando tuvimos la ocasión de defender la vida de los seres más vulnerables, que es el niño por nacer dentro del vientre de una madre, contra esos productos químicos que producen los abortos, ahí dimos a conocer por primera vez que hay una conexión entre la corrupción y los derechos humanos. Hoy se repite nuevamente y hace 3 días ha salido públicamente en muchas noticias de que sí existe eso. Por eso, ¿cuál es la decisión de las Fuerzas Armadas como instrumento de legitimidad del Estado para poder salir al frente y parar todo esto? Es alertarlos, es vigilarlos. ¿Por qué? Porque no solamente ese comunismo se va a acabar, sino se va a acrecentar el nuevo comunismo, los nuevos derechos. Y justo tiene que ver porque también el Instituto Schiller, con el pensamiento de LaRouche, atacó a esa forma liberal, esa forma capitalista, esa forma hipócrita y mentirosa que usan hoy los caviares, porque también descubrió quién era Gorriti. Todo eso está en el pensamiento de LaRouche y es muy importante. Nosotros no estamos promocionando LaRouche, estamos
promocionando nuestra identidad peruana de un país autónomo, singular, que su soberanía no va a ser echada ni va a ser vendida. Y ahí viene a mi memoria las palabras que decían Fidel Castro: corrómpelos a todos. Los comunistas son corruptores. Y los de la élite no le interesa qué comunismo trasnochado, qué comunismo nuevo van a usar, por lo que lo único que desean llenarse de plata y reducir la población mundial, que según eso, por el concepto malthusiano, está excesivamente poblado la Tierra. Bueno, las Fuerzas Armadas tienen una misión muy importante. Ojo, si ha existido miembros que han sucumbido a muchas tentaciones para poder beneficiarse propio o personalmente o propiamente, como se dice, y han sido engañados y han caído en esa trampita de los derechos humanos con el fin de vender de que va a ser algo positivo y mejor para el país, cuando ha sido y será siempre todo al revés. La experiencia de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de otros países que van desarrollando y los que han intentado aquí en Sudamérica llevar y hacer estas cosas realidad, cuando es un simple engaño. Por eso nosotros estamos invocando, y cuidado, desde los generales hasta la tropa nos une solamente un amor al país, a nuestra patria, y defender la reposición de las generaciones venideras con integridad, con decencia, con honestidad, cosa que con el comunismo nuevo no va a existir. Todo está planificado. Y si ustedes, cuando pasen, señores generales, al retiro, no crean que van a estar bien también, porque eso ya compete a todos nosotros como ciudadanos. Y yo estoy hablando como un ciudadano, como un peruano, como un patriota, como un cristiano, a todos ustedes. Porque ese es parte de los derechos humanos que estamos perdiendo producto de esta corrupción. No hay libertad de expresión. Ustedes ven que estamos soportando censuras, restricciones, limitaciones. Es decir, estamos nosotros siendo privados de nuestra libertad de expresar. ¿Cómo? ¿Eso no es derechos humanos? ¿Y quién está causando esto? No es toda esta corrupción que, en lugar de atender las necesidades de la gente más vulnerable, se están metiendo la plata al bolsillo. Eso, corrupción, afecta al derecho de los ciudadanos de todo. Esos son los derechos humanos afectados por la corrupción. Y ustedes, cuando pasen al retiro, también, como nosotros, ya mayores, vamos a estar encausados dentro de ese pensamiento único que somos estorbos. Hay que eliminar a los que están con enfermedades terminales, como también hay que eliminar a los mayores, a los adultos, a los ancianos, porque resulta un estorbo para los propósitos de ese pensamiento único comunista. Este es el pensamiento único comunista, que son las trampas de los derechos humanos que se están usando y que no se dan cuenta. Esto es lo que nosotros sacamos. Por eso es muy importante que una decisión muy fuerte y en alerta, y que ya la han recibido cuando hace 15 años estuvieron en el CAEN, los expertos y estas autoridades, para poder decirles lo que iba a pasar, pues hoy ya pasó. Pero estamos a tiempo, porque los poderes factos están unidos, Fuerzas Armadas, las calles y la Iglesia, para poder enfrentar a esta corrupción enquistada en todo el aparato del Estado. Así que preparémonos y sigamos unidos. No tengo ningún interés de nada, no persigo dinero, no persigo
poder, no persigo aplausos, mi patria, mi cristiandad. Eso son los valores, los principios éticos, morales y espirituales que con el comunismo se cae, producto de este proceso de mentiras y de engaños que venimos anunciando años tras años, producto de la existencia de un nuevo orden mundial. Entonces, señores de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, desde el general hasta la tropa, comencemos a apoyar al Ministerio Público que como representante del Perú, de nuestra nación, está dando un ejemplo y una enseñanza de cómo saber enfrentar a la corrupción desde el aparato mismo del Estado, como usando el mismo instrumento de los convenios existentes sobre derechos humanos, sobre corrupción, pero vinculado a eso, porque hay una carta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya tratan estos asuntos. Así que no seamos ingenuos, o de lo contrario, somos cómplices. Así que ahora está así en manos del Congreso. Pero no echen al cesto una posición firme que se hace en el Perú a través del Ministerio Público y que ya está dando ejemplo, ya está rebotando en muchos países. Ya Bolivia está empezando porque lo va a meter preso a Evo Morales. Y todos estos comunistas tienen que ser, como se dice, una especie extinguida en un país democrático que, aunque no es perfecto, pero no es perfecto por culpa de los hombres, por la mala formación, por la baja calidad de educación y porque hasta en el lenguaje inclusivo nos están afectando. Las barbaridades que ahora usan el lenguaje inclusivo es para mantener en ignorancia. Más ignorante es el pueblo, más fácil de manipular, y por eso ponen a farsantes en el poder, en el engaño, para poder mantenerlos hasta las últimas consecuencias y resistir. Eso de que el artículo 117 no rige, esa es una mentira. Todo es dinámico, lo social es dinámico, lo político es dinámico y no puede estar catapultada una norma jurídica o la misma Constitución que da ese margen para introducir justamente dentro de los cambios y transformaciones sociales, políticos, económicos, culturales, educativos, etcétera, etcétera. Todo eso son derechos humanos. Eso es lo que nosotros debemos mantener muy alerta, con mucha vigilancia, con protección y con cuidado. Por último, a toda la ciudadanía, seguimos juntos, busquemos líderes adecuados, busquemos gente íntegra y dejémonos también del amiguismo, del padrinazgo, del compadrazgo y a la prensa, esa cobertura que hacen ustedes a los mismos, ustedes también, sin querer queriendo, están haciendo que continúe este vicio corruptivo de gobiernos, manteniendo a personas que no deberían estar en el poder. Eso es todo y será hasta la próxima.